existen diferentes errores estadísticos. Aquí vamos a mencionar los más comunes. El primero de ellos tiene que ver con la recopilación y la digitación de los datos. Entonces, cuando estamos obteniendo la información, es probable que se puedan generar muchas dificultades. Un ejemplo de ello puede ser cuando se está desarrollando una encuesta, pues es probable que la información que se está recopilando no sea la correcta o se esté asignando información adrede, o en la digitación de los datos exista un error de digitación, y todo este tipo de cosas hace que se vulnere la calidad de la información. Sí, o cuando tenemos, por ejemplo, un registro de unidades que van saliendo de planta de producción y este registro es manual, ¿sí? No está sistematizado, no está parametrizado con base en un sistema que nos permita tener una medición precisa y exacta, pues cuando existen esas brechas, pues existe la posibilidad de que se generen errores tanto en la recopilación al momento de generarse el registro, como al momento de digitar la información en una base de datos para posteriormente procesarla. Entonces es uno de los errores más comunes en la estadística. Otro de los errores más comunes está asociado al sesgo, y es básicamente a tener una hipótesis, pero una hipótesis no objetiva, sino una hipótesis propia, en donde creemos que el acontecimiento o lo que está sucediendo está relacionado con un evento en particular, pero solo porque yo creo, no porque hay un fundamento basado en datos. Entonces les pongo un ejemplo en particular que tal vez se los colocaba también en clase. Cuando laboraba con Audipharma en el área de estándares, pues teníamos un inconveniente con un centro de atención que se dedicaba a la dispensación de medicamentos en Bogotá. Ese centro de dispensación se denominaba, o se llama de hecho todavía, el CAF Salitre. Ese centro de atención atiende aproximadamente o dispensa diariamente cerca de 1000 fórmulas. Es decir, se atienden cerca de 1000 personas que vienen con fórmulas para reclamar su medicamento todos los días. Sin embargo, se estaba evidenciando un incremento sustancial en la dispensación de estos medicamentos. Es decir, desde que la persona llegaba al centro de dispensación, tomaba su turno hasta que se despachaba la persona con el medicamento, pues se estaba incrementando el tiempo. Inicialmente se estaba hablando de una dispensación que oscilaba entre los 20 y los 30 minutos, pero en los últimos meses veíamos que ese indicador se venía disparando y iba subiendo gradualmente, y ya estábamos cercanos a los 45 minutos. Es decir, que la persona desde que llegaba hasta que finalmente salía de ese centro de atención, pues tardaba 45 minutos para que finalmente fuera atendido y fuera despachado con el medicamento. ¿En qué derivó eso? Pues digamos que primero lo que se hizo fue una revisión de cuántos clientes estaban atendiendo. Clientes, digamos que a nivel de esta entidad son las EPS. Entonces básicamente habían 3 empresas o entidades que se atendían en este centro de atención, que representaban gran volumen. La primera de ellas era la entidad Comeva, la segunda era la entidad Nueva EPS y la tercera Ecopetrol. Sin embargo, lo que era Comeva y Nueva EPS representaba el 80% de la formulación, es decir, cerca de 800 fórmulas día eran para esos dos clientes en particular, y las 200 restantes correspondían al cliente Ecopetrol. El sesgo del cual hablamos aquí es que inicialmente se creía, se formuló una hipótesis muy errada de que, pensando en que eran las 800 fórmulas de los clientes 9PS y Comeva la que estaban generando realmente el incremento en los tiempos. Pero cuando revisamos a detalle, ¿sí? Hicimos un análisis realmente de los tiempos de dispensación para cada una de las fórmulas, porque digamos que los protocolos de dispensación para cada uno de los clientes es diferente. Nos dimos cuenta que en realidad, a pesar de que el 80% estaba siendo canalizado para estos dos clientes, Comeva y Nueva EPS, y solo el 20% para Ecopetrol, realmente lo que estaba incrementando los tiempos eran las fórmulas dispensadas para el cliente Ecopetrol, debido a que tenía un par de
pasos adicionales dentro del protocolo establecidos con el cliente que hacían que esos tiempos se incrementaran a nivel general para toda la dispensación día. Inclusive antes de hacer ese análisis, pues digamos que la opción por la cual estaba optando la Gerencia Nacional de Operaciones era crear otro centro de atención para, digamos, distribuir mejor la dispensación. Sin embargo, pues al darnos cuenta que no era necesario generar o crear un centro de atención adicional donde íbamos a cargar más nómina, donde íbamos a requerir pues pagar unos arrendamientos por un área comercial mucho más costosa, pues lógicamente todo el proceso de las adecuaciones para poder brindar el servicio, simple y llanamente con hacer un par de ajustes al modelo y al protocolo del cliente Ecopetrol, con eso pudimos nuevamente reducir el tiempo de dispensación a 25 minutos. Entonces el ejemplo básico y fundamental aquí es del error estadístico que se puede presentar, está asociado al sesgo que en ocasiones se genera por generar una hipótesis personal de creer que el error o la dificultad se está presentando en un aspecto cuando realmente los datos nos pueden mostrar otra cosa completamente diferente. Bueno, otro de los errores comunes en la estadística tiene que ver ya con el proceso de proyecciones. De los últimos temas que vamos a ver en estadística inferencial tiene que ver con los pronósticos, con el forecast y cómo pronosticar bajo el método de regresión lineal. En nuestro caso particular solo abordaremos regresión lineal, aunque existen otros modelos lógicamente de proyección que son modelos ARMA y ARIMA. Sin embargo, este tipo de modelos pues ya son más empleados en otras disciplinas como la ingeniería industrial y la administración. Para el caso particular de la contaduría, método de regresión lineal pues es básicamente muy empleado para lo que tiene que ver con los métodos de depreciación y con la proyección inclusive de ventas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la dificultad? Cuando hablamos de que existe una proyección descuidada de tendencias o una proyección simplista, quiere decir que solamente basamos la proyección, ejemplo, de las ventas del próximo año, mes a mes, de manera lineal, sin tener en cuenta o sin realizar un análisis más profundo realmente de la situación de mercado. Y eso pasa en muchas organizaciones en el momento en el que van a fijar las metas del año siguiente. Siempre aplican un modelo de regresión o incrementan un porcentaje de las ventas del año anterior, pero descuidan realmente el escenario o el entorno, cómo se está moviendo, cuál es la dinámica del mercado, si realmente los productos que estamos ofreciendo en qué etapa se encuentran, si realmente son productos que tienen una buena rotación en el mercado. Se desconoce también si hay entrada de nuevos competidores. Bueno, una cantidad de temas que se deben analizar allí, pero simplemente el tema de proyección descuidada de tendencias tiende a hablar de que las organizaciones se dedican solamente a basar la proyección solo en números, y no. La estadística también implica que exista un análisis profundo y sobre todo ya cuando hablamos de estadística aplicada en las organizaciones, pues esa estadística tiene que tener unas adaptaciones también a las condiciones de mercado. No es solamente tampoco lo que dicen los datos, sino también tener unos argumentos previos de acuerdo a las condiciones a través de las cuales se está realizando esa proyección. Muy bien, y finalmente otro de los errores más comunes en la estadística tiene que ver con un muestreo incorrecto. Eso es lo que vamos ya a ver enseguida con todo el análisis de muestreo y cuáles son los métodos para poder calcular una muestra confiable. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces las organizaciones, por reducir los costos también, inclusive en el muestreo, pues si, ejemplo, al momento de calcular la muestra nos dice que debemos tomar, 3.000 encuestas, pero realmente la organización, para reducir sus costos, dice no vamos a tomar 3.000 encuestas, sino que solamente vamos a hacer 1.500. Es decir, que el nivel de confiabilidad de los datos o de la información que vamos a obtener no va a ser la misma.
por lo tanto la inferencia estadística que vamos a hacer de esos datos pues no va a ser una inferencia muy verídica y ni muy veraz, motivo por el cual pues eso también implica en que también se tomen malas decisiones cuando no tomamos la información o la totalidad de la información que los métodos estadísticos nos muestran para poder tener una certeza en la información y sobre todo en la inferencia estadística y en los argumentos que vamos a colocar en tela de juicio con base en la información que recolectamos. Por otro lado, tenemos las principales funciones de la estadística. Entonces, dentro de esta tenemos 3 que son fundamentales, y una está relacionada con resumir la información mediante la estadística descriptiva. Vemos básicamente que esto se refiere a la forma en la que podemos sintetizar todas las bases de datos de la información que dispongamos al interior de la empresa, diferentes registros de procesos, de procedimientos, diferentes registros en materia de producción, en fin. Segundo aspecto, ayudar a tomar decisiones, ¿sí? Cuando tenemos información, la tenemos sintetizada, las fuentes de información son claras, son fuentes de información que nos permiten tener una reducción en el error, pues son síntesis o datos que nos pueden ayudar a tomar decisiones a través de diferentes también pruebas de hipótesis, pero no como lo veíamos anteriormente, no una hipótesis partiendo del hecho de mi opinión personal, sino una hipótesis construida basada en datos, sí, que posteriormente puede ser aprobada o desaprobada de acuerdo a la revisión de los parámetros. Bueno, y finalmente el diseño e interpretación de resultados de experimento. Eso tiene que ver más que todo con la proyección, ¿sí? Lo vemos en un ejemplo muy particular con el caso del análisis que le están haciendo al COVID. Actualmente hay unos resultados que se han venido presentando diariamente, ¿sí? Y con base en él hacen una proyección de la curva de cómo se va a comportar. Esa proyección es lo que se conoce comúnmente como la modelación. Entonces, esas son las 3 funciones principales de la estadística, y pues es importante que la tengan presente porque en últimas es son la puerta de entrada a la aplicación como tal de la estadística en nuestras diferentes áreas o disciplinas del conocimiento. Muy bien, en la parte inferior de este slide ustedes están viendo un diagrama. Ese diagrama es básicamente la síntesis de cómo funciona la estadística inferencial. Entonces recordemos que siempre para poder hacer un análisis estadístico debemos de tener una población, ¿cierto? Todo inicia con una población. Esa población pues podemos estar hablando de una población de datos, podemos estar hablando de una población de productos, podemos estar hablando de una población de personas, ¿sí? Que es como comúnmente se le conoce. Regularmente siempre la gente asocia población con personas, pero pues digamos que en estadística no necesariamente. Cuando hablamos de población hablamos de datos, ¿sí? De registros, por ejemplo, de facturas, puede ser una población. Si población es, más adelante vamos a ver el concepto detallado de lo que es la población, pero en síntesis la población se refiere al conglomerado de elementos que adapta un grupo de estudio. Bueno, a partir de esa población, entonces, pues digamos que la estadística inferencial lo que hace es extraer una muestra, no hace un análisis completo de la población, sino que simplemente extrae una muestra a través de los diferentes métodos de muestreo y posteriormente a esa muestra le saca unos datos numéricos y genera unos estadísticos. Dentro de los estadísticos están las diferentes medidas que vamos a ver de aquí en adelante, que son las medidas de tendencia central, las medidas de covarianza o de variabilidad, medidas de desviación, ¿sí? Y a través de ellos pues vamos a tener unos parámetros. Esos parámetros son las diferentes medidas que comúnmente se conocen en estadística como la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, el nivel de variabilidad, la covarianza. Bueno, todas estas medidas que finalmente se convierten en parámetros son los que posteriormente validamos contra una prueba de hipótesis
y definitivamente o validamos la prueba de hipótesis para ser acertada o descartamos definitivamente la prueba. Con base en eso, pues entonces con base en los parámetros de la población ya se hace una inferencia estadística. ¿Qué quiere decir eso? Que sobre los resultados de esa muestra podemos inferir que el comportamiento de esa muestra es homogéneo o tiende a comportarse igual en el resto de la población. Eso finalmente es lo que se conoce como inferencia estadística. Ahora bien, un ejemplo de esto puede estar relacionado con una toma de una muestra de la cantidad de facturas, como el caso particular que les mencionaba de una práctica que llevamos a cabo en nuestra operación en cuentas médicas en Comeva. Tomamos de 400.000 diferentes facturas que llegaban de los diferentes prestadores, tomábamos una cantidad, ¿sí? Esa cantidad pues digamos que estaba calculada de acuerdo a unos parámetros de aleatoriedad, a unos parámetros y un método estadístico que más adelante veremos, y con base en esa información nosotros estimábamos si definitivamente tendríamos que hacer una devolución de todas las facturas porque definitivamente no cumplía con las características de facturación y los errores en las facturas emitidas hacia la empresa estaban erróneas y tenían dificultades para ser procesadas para un recobro ante la ADRES, o si finalmente la prueba pasaba con un error del 0.5% y se asumía que la totalidad de la población, es decir, las 400.000 facturas, estaban correctas y pasaba o simplemente se registraba el dato de la totalidad pero sin una revisión exhaustiva. Entonces, básicamente eso es lo que nos permite la inferencia estadística, determinar a través de esas muestras, pero muestras lógicamente confiables, si el resto de la población se comporta de una u otra forma. Bueno, la importancia de la estadística, yo creo que aquí ya como para concluir, entonces está en que es una herramienta fundamental que permite a los usuarios analizar información. Ya lo vemos pues que nos permite describir y obtener parámetros. La aplicación además es muy diversa en materia del área de contabilidad, pues la vemos en aplicaciones tales como la contabilidad de costos, la auditoría y la contabilidad financiera. Y finalmente pues lo más importante, creería yo, es que sirve para sustentar diferentes decisiones, ¿sí? Y que adicionalmente pues ante futuras reclamaciones de por qué se tomó una u otra decisión, pues digamos que estará allí de precedente el estudio estadístico que permitirá pues lógicamente sustentar de una mejor forma el por qué se tomó una decisión en una organización. Bueno,